La sorpresa en la encuesta de esta noche de CPI es Jorge Muñoz de Acción Popular, que se ha colocado entre los 3 primeros puestos. Nada está dicho, ha dicho Manuel Saavedra. Estamos esta noche con el candidato Jorge Muñoz para hablar de sus propuestas para Lima. ¿Cómo está? Bienvenido. Muchas gracias, Pamela. A ver, ¿a qué le atribuye esto que ha ocurrido? Porque hace 2 semanas estaba en el pelotón otros y de pronto con el debate despegó como la espuma. Es como que, o que el electorado hubiera despertado y se hubiera dado cuenta, hay campaña y hay varios otros candidatos. Sí, un poco sucede eso, ¿no? Hay un antes y un después, y yo quiero agradecer al electorado de haber seguido las propuestas que nosotros hemos presentado. Y estamos subiendo y subiendo y subiendo sostenidamente, por eso estoy contento, pero también tomo las cosas con mucha humildad. Porque yo siempre he dicho que la verdadera encuesta es la del 7 de octubre. Hay que trabajar para poder coronar ese día todas las aspiraciones que uno tiene. Pero aspiraciones no porque uno quiera tener un galón más, digamos, sino por poder servir a la ciudadanía. Yo estoy hace mucho tiempo aspirando a ser alcalde de Lima para poder servir a los ciudadanos. Transporte y seguridad. Ahondemos en esos temas que son las principales preocupaciones del limeño. En el tema del transporte es increíble que uno pase 2 horas, 3 horas en un vehículo de transporte público para llegar a su trabajo y luego para regresar a su casa. Sí, es realmente tortuoso, ¿no? Es agresivo para el limeño. Y no es justo, además, ¿no? El promedio está medido, son 3 horas. Y esto lo sufrimos todos. ¿Peatón o pasajero? Pasajero así aún más. Así es. Y ahí nosotros hemos planteado 3 cosas en una propuesta muy clara. Un sistema integrado de transporte como primer eje, un segundo eje que tiene que ver con la gestión de tráfico y un tercer eje que tiene que ver con todo lo que es seguridad vial, que no es menos importante que lo otro, porque, por ejemplo, más personas mueren por siniestros en las calles que personas por homicidios. Exacto. La tasa de siniestros son 14.2 personas por cada 100.000 habitantes y la tasa de homicidios es 8 personas por cada 100.000 habitantes. Con eso ya te doy un dato interesante que hay que trabajar ahí. Ahora, el sistema integrado de transporte, ¿qué necesitamos? Necesitamos hacer una verdadera reforma de lo que es nuestro transporte aquí en Lima. No tenemos un sistema integrado, ¿no? No tenemos ni siquiera una sola tarjeta que nos pueda llevar del metropolitano al metro y a un sistema integrado de buses, ¿no? De las líneas. No lamentablemente no hay, ¿no? Si yo te muestro aquí en la billetera tengo 3 tarjetas. La de la línea 1 del metro, la del metropolitano y unos buses que pasan por Miraflores que se llaman buses al toque. Eso no es práctico, deberíamos tener una sola tarjeta y después hacerse unos descuentos según el sistema de recaudos, que puede ser un solo sistema de recaudos, ¿no? Ese tipo de cosas, esas facilidades, yo aspiro a que se puedan dar. Ahora se aprobó en primera instancia o la primera autoridad. Votación, la ATU, va a venir una segunda votación y ahí se van a comenzar a ver cosas integradas. Por ejemplo, uno de los grandes problemas que tiene el transporte aquí en Lima es que las decisiones están muy fragmentadas. Tienes 42 distritos, la municipalidad provincial, tienes el Callao, tienes los micros que vienen de Huarochirí, en fin, es un pandemonio que no sirve para lo que es esta reforma que se quiere hacer. Si tú tienes algo integrado, esa fragmentación ya no va a existir, van a haber decisiones en una sola cabeza. Y lo bueno de la ATU, de la Autoridad del Transporte Urbano, es que va a haber lo que es Lima y el Callao. ¿Debería subsidiarse el transporte público como ocurre en otras ciudades? Yo pienso que sí, porque el transporte tiene que ser un servicio para el ciudadano. ¿Es algo que va a promover si llega alcalde? Sí, voy a promoverlo, voy a hacer que todas las personas puedan tener un ingreso, digamos, a los vehículos con un costo realmente justo. Mira, en las grandes ciudades el sistema de transporte está subsidiado. Y ahí en ese sistema viaja el rico y viaja el pobre, viajan todos. Y entonces las personas que tienen de repente una movilidad privada dejan el auto, lo guardan, no lo utilizan, solamente lo utilizan para temas de emergencia o para grandes desplazamientos, ¿no? Pasemos a hablar de... ya viene el verano, vienen los huaicos, vienen las lluvias, viene el incremento del caudal del río Rímac y vamos a volver a tener la emergencia de aquellos asentamientos que están en las riberas y que pueden colapsar. Como todos los años vivimos así, esperando a ver si eso ocurre y la tragedia ocurre o no. ¿Qué hacer con como ciudad no nos hemos preparado. Nosotros tenemos
en nuestro plan de gobierno un capítulo que se llama, o un acápite que se llama Lima Resiliente. Y lo que se busca es que nuestra ciudad esté preparada para, si es que hay algún tipo de, digamos, emergencia, algún impacto por el clima, algún terremoto, tengamos la capacidad de volver al estado anterior. Y para eso hay varias cosas que hay que hacer. Tenemos 3 ríos que atraviesan Lima: el Chillón, el Rímac, que es nuestro gran río hablador, que de hablador no tiene mucho, y el Lurín, ¿no? Y entonces lo que hay que hacer es descolmatar esas laderas, ese cauce, porque se ha venido, digamos, achicando. Y adicionalmente, Pamela, hay un gran problema ahí, que es que hay casas en las laderas poniendo en riesgo a las personas. Y no se ha hecho un trabajo. Hay toda una visión para mejorar el río Rímac. En otras partes del mundo, el río Manzanares en Madrid, por ejemplo, se hizo una suerte de terraplén para poderlo canalizar y ahí se generó un desarrollo económico local. De repente nosotros todavía no podemos llegar a eso, pero tenemos que caminar hacia una cosa de esa naturaleza. Muchas de las cosas que se podrían hacer entre lo que es Lima Cercado y el Rímac podría ser utilizando esta mejora del río y generar un desarrollo económico local en lo turístico. Y eso entonces, eso no supondría mover a estas personas, estas familias, estas comunidades que están ahí a otros lugares. Habría que hacer un trabajo, fíjate, nosotros tenemos un proyecto que es utilizar, en conjunción con la actividad privada, utilizar unos bonos. Es decir, si tú me ayudas a mover a la gente a vivienda social, yo te doy un bono para que tú puedas construir en otra parte. Entonces, a un constructor le conviene porque en una zona de desarrollo económico, él podría tener un bono para construir una mayor altura, quizá, y generamos una vivienda social para las personas que están en riesgo, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas queremos ponerlas a disposición de los ciudadanos limeños. Hace unos días atrás me reunía con un grupo de privados y les decía, este proyecto lo tengo, lo voy a hacer viable de llegar a la alcaldía y me gustaría tener el concurso de no solamente ustedes, sino de los colegios especialistas, colegio de arquitectos, colegio de ingenieros, y hacer que estas ideas, estos proyectos se vuelvan una realidad. Seguridad ciudadana. Antes de terminar, porque el tiempo nos está ganando. Seguridad ciudadana. Acabamos de escuchar a Renzo Rayardo insistir en su idea de sacar a las Fuerzas Armadas porque hay un decreto que lo permite, dice él. Entonces, quiero conocer su opinión sobre el tema y cuáles son el plan de seguridad ciudadana para los primeros 100 días. Mira, yo respeto a todos los candidatos, pero yo no estoy de acuerdo con esa propuesta. Esa es una propuesta que lo que hace es decir, quiero que otros hagan mi tarea, ¿no? Que salgan los militares y que sean los militares quienes hagan la tarea que como alcalde uno tiene que hacer. De hecho, el alcalde no es el ministro del Interior, pero el alcalde sí tiene que generar una serie de políticas públicas en seguridad ciudadana. Eso es importantísimo. Tenemos nosotros que ponernos a trabajar porque Lima no aguanta más en ese sentido. Ahora, el problema del transporte, el problema de la inseguridad, el problema de la basura, todas estas cosas se dan porque la ciudad no se ha planificado. Entonces tenemos que sentarnos a planificar la ciudad para que los ciudadanos tengan una ciudad digna y ellos una vida digna. Como San Juan del Urgancho, vi El Salvador, que tienen gran densidad poblacional y tienen muy poquitos policías. Gustavo Guerra García me decía, por ejemplo, que él cree que se tiene que hacer una redistribución, porque hay distritos pudientes por sus residentes que tienen poca densidad poblacional y gran cantidad de policías. Entonces, redistribuir. ¿Estaría de acuerdo con una medida así? Yo estoy seguro de que en Lima tenemos que romper muchas inequidades que hay. Y esa de la policía es una de las inequidades que hay. Pero también, si me permites, hay inequidades en el trato hacia la mujer. Entonces, ese tipo de cosas tenemos que trabajarlas también. Tenemos que hacer que nuestra ciudad no sea una ciudad fragmentada tampoco, sino al contrario, una ciudad donde todos sintamos Lima como nuestra casa, como nuestro hogar. Y ese hogar que nos acoge, que nos lleve al futuro. Esa es la idea que tenemos nosotros. Hay que trabajar muchas cosas en ese sentido, ¿no? Y sí, una de las cosas que quiere hacer Jorge es romper las inequidades que pueden existir en Lima metropolitana. O sea, ¿habría una redistribución de policías? Sí, tiene que haber y tiene que haber
hay que sentarse Me con el imagino el ministro del alcalde de Interior. San Isidro de Miraflores que voy a salir electo diciendo ¿por qué me vas a quitar policías? Si en San Isidro hay una población flotante de más de 1 millón de personas que viene al centro financiero. Entonces atrae a los marcas, ¿no es cierto? ¿Por qué me vas a quitar policías? Lo cual es cierto también, Ajá. ¿no? Pero en ese sentido hay que buscar un equilibrio y un equilibrio razonable. Pero para eso lo que le corresponde al alcalde metropolitano no es tanto ver cómo va a reaccionar con relación a si se ha cometido un ilícito en ese momento, sino lo que tiene que hacer es hacer prevención. Ajá. Y la prevención pasa por los temas que son más municipalistas: educación, cultura, deporte, protección de los ciudadanos, protección de la mujer, protección de los niños, las poblaciones más vulnerables. Entonces, todo ese Iluminación, trabajo, veredas, calles sin duda seguras, que sí, parques. sin duda que sí, porque cuando tú tienes una calle iluminada, tienes menos posibilidades de que haya delincuencia. Sí. Todas esas cosas nosotros las hemos planteado en nuestro plan de gobierno y las vamos a llevar a Lima Metropolitana. Grandes obras. Es partidario de los bypasses, de túneles, tanto se nos ha dicho, los de La Molina, que ya viene el túnel por el Cerro Centinela, las vías subterráneas o al ras de la tierra. ¿Cuáles son las grandes obras que van a priorizar? Yo soy un convencido de que hacer obras por hacer obras es lo peor que puede haber. El alcalde no puede hacer una obra para llenar su ego, tiene que hacer una obra que esté debidamente planificada. Si tú generas un bypass o alguna pista, alguna vía, sin una debida planificación, vas a hacer algo que no es bueno. Es como poner una nueva tubería que va a traer más el paso del agua. Tiene que esto estar muy bien pensado y tiene que haberse hecho un estudio. Por ejemplo, lo hemos hecho en Miraflores nosotros con el puente Mellizo, pero eso sirvió para generar un mejor flujo de autos en un sentido que no discurrían los vehículos. Eso fue planificado, pero eso vino además con semáforos más remotos, claro, y cosas por el estilo. Pero hay obras que sí se necesitan hacer y las habrás escuchado en todos los candidatos. Por ejemplo, terminar esos 12 kilómetros de lo que es el Metropolitano. Hay que hacer esos 12 kilómetros porque la estación final está en Naranjal y está en el medio, en Independencia, está en el medio de la avenida y ahí termina y hay 18 estaciones más que podrían hacerse hasta Chimpuocllo en Caraballo. Eso es algo que los ciudadanos nos lo piden. Vamos también a reordenar esos paraderos y aumentar la flota. Yo le deseo mucha suerte en esta última semana. Como ha dicho Manuel Saavedra, nada está dicho, está ahí en la pelea y hasta el domingo entonces. Éxito. Gracias, Pamela. Yo tengo mucha fe. Quiero que las personas que nos sigan sepan que este es un símbolo serio, responsable, honesto, como lo es Jorge Muñoz también. Y creo que si ya estamos a las 12 de la noche, aprovecho para felicitarte por el Día del Periodista. Muchísimas gracias. A ti y a todos los periodistas que nos siguen. Muchísimas gracias, Jorge. Suerte. Gracias. Gracias. Nos vamos a la última pausa del programa. Regresamos.